Bienvenidos a esta sesión del curso de Matemáticas 2. Este es el segundo video del primer tema. Bueno, si recuerdan, en el video anterior hablamos sobre funciones, ¿no? Evaluamos funciones, hicimos varios tipos de operaciones, ¿no? El criterio de la línea vertical. Y bueno, ahora lo que tenemos que ver es sobre el dominio de una función, ¿no? Entonces vamos a empezar. Primero que nada, hay algo que durante este curso, bueno, básicamente este curso es de cálculo, ¿no? Entonces, necesitamos tener una gran cantidad de funciones que nos van a servir para, bueno, en nuestro curso. Y pues lo que vamos a hacer es tener lo que llamo yo un catálogo de funciones. Bueno, no nada más lo llamo yo así, ¿sí? Es decir, varios tipos de funciones y vamos a ir expandiendo este catálogo, ¿no? Por ahora nada más voy a hablar de tres funciones que son las más sencillas, ¿no? Los primeros son los polinomios, que son las expresiones que tienen esta forma, ¿no? Bueno, tal vez aquí lo que debo decir también es que todos estos, los A's, ¿no? A0, A1, A2, etcétera, hasta AN, bueno, no etcétera, hasta AN son números reales. Hay números reales, ¿sí? En este curso vamos a manejar nada más números reales, ¿no? No, por ejemplo, números complejos, pues no, nada más para los reales vamos a trabajar. Y entonces son expresiones, ¿no? Es una constante, ¿no? Más otra constante por x, más otra constante por x cuadrada, y así sucesivamente hasta una constante por x a la n para alguna n. Entonces, aquí en la tercera columna tengo algunos ejemplos, ¿no? De polinomios. Este es un polinomio, 3x más 1, que también es una función lineal, ¿no? Pero bueno, es un polinomio. Este es un polinomio de grado 2, porque su coeficiente más grande es 2, su exponente más grande es 2. Y pues este último es un polinomio, pues sería de grado 2020, ¿no? Bueno, pues no hay problema, ¿no? Todos esos son polinomios. Ahora, el siguiente nivel de complejidad son las que se llaman funciones racionales. Las funciones racionales son cocientes de polinomios, es decir, divisiones de polinomios, ¿no? Pues aquí tienen tres ejemplos, ¿no? Aquí hay dos polinomios dos polinomios lineales, dividir uno entre el otro. Aquí un polinomio cuadrático entre un cúbico y otro cuadrático entre un cúbico. Y de hecho cualquier polinomio pues es una función racional, ¿no? Por ejemplo, si tienen, no sé, 2x más 1, ¿no? Que ese es un polinomio, pues lo que pasa es que eso lo pueden escribir como 2x más 1 sobre 1, ¿no? Entonces, pues ya un polinomio es un cociente de polinomios también, de una forma trivial, pero pues es un cociente de polinomios, ¿no? Entonces, lo que significa aquí es que todos los polinomios, bueno, lo voy a poner así como subconjunto, ¿no? Forman un subconjunto de las funciones racionales, ¿no? Nada más que las funciones racionales son más que los polinomios. Y de igual manera las funciones algebraicas extienden a las funciones racionales, ¿no? O sea, aquí es un poco difícil decir que es una función algebraica de manera precisa, pero bueno, aquí lo que puse es pues cualquier expresión con las cuatro operaciones elementales, o sea, suma, resta, multiplicación, división, con exponentes y raíces, ¿no? Eso es una función racional en general. Bueno, y entonces ahí les puse ejemplos de funciones racionales, ¿no? Entonces por ahí hay una raíz cuadrada de x, ¿sí? Esa es una función racional. Luego pueden tener algo así, ¿no? Que el primer término es como un monomio, un polinomio. Y el segundo, pues es una raíz cúbica de un polinomio, ¿no? Entonces eso sigue siendo una función algebraica. Y luego, pues algo así complicado también puede ser, ¿no?
pues aquí tienen raíz, luego dividen, y luego tienen como los últimos dos términos son un polinomio, ¿sí? Entonces puede ser cualquier cosa mezclada, como dice, de las 4 operaciones fundamentales, exponentes, operaciones elementales, exponentes y raíces. Y claro, todas las funciones racionales son funciones algebraicas, ¿no? Pues ese es el tipo de funciones que vamos a trabajar por ahora. Luego vamos a presentar más funciones, pero bueno, por ahora nomás vamos a trabajar con ellas. Y bueno, la idea del dominio es la siguiente. Tenemos, fíjense en esta expresión, ¿no? Y a lo mejor, como en el video anterior, queremos sacar cuánto vale f de 4, ¿no? Bueno, esto es fácil, ¿no? Vamos a hacerlo, ¿no? Pues nada más tenemos que escribir la misma expresión de arriba, pero en vez de poner x, ponemos 4, ¿no? Y aquí ponemos 1 sobre, y entonces desarrollamos, la raíz cuadrada de 4 es 2, lo queda más 1 sobre 3, ¿no? Un tercio. Y pues dijimos que así no lo íbamos a dejar, ¿no? Y quedaba 2 por 3. Bueno, aquí lo voy a hacer, ¿no? Bueno, si pueden, lo hacemos, ¿no? 2. 2 es lo mismo que 6 tercios y un tercio. Entonces es 7 tercios. Entonces ahí está, ¿no? Pues no hay problema, ¿no? Pero ¿qué tal si yo quiero hacerlo con evaluarlo en menos 1? Pues hacemos el mismo procedimiento, ¿no? Pongo la raíz, pongo el menos 1, luego pongo aquí, pongo menos 1, ahí lo voy a escribir mejor. Menos 1, y pongo aquí el 1, ¿sí? Y bueno, aquí ya sí se van a fijar que hay un problema, porque aquí dice raíz cuadrada de menos 1, ¿no? Y como les decía, nada más vamos a trabajar con números reales, ¿no? Entonces, pues esta expresión, o sea, pues sí hay una teoría que se llama de los números complejos, ¿no? Que nos permite sacar raíz cuadrada de menos 1, pero en este curso no vamos a hacer eso, ¿no? Entonces no podemos sacar raíz cuadrada menos 1, y hay un problema, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, el problema es que si hacemos eso, el resultado no nos queda, no obtenemos un número real, ¿no? Entonces aquí el problema es que no es un número real. ¿Sí? Pero también, bueno, pasa si sustituimos 1, ¿no? Raíz cuadrada de 1, eso no hay problema, más 1 entre 1 menos 1, y aquí está el problema, ¿no? Y esto, entonces, no se puede hacer porque no es posible dividir entre 0, ¿no? ¿Sí? Nos queda 1 entre 0. Bueno, y entonces, de hecho, este es aún más problema, ¿no? Pero bueno, están esas dos limitaciones, ¿no? Pues, entonces esto justamente nos limita los valores de x para los que podemos usar para evaluar una expresión, ¿no? Y entonces vamos a lo que es la definición, ¿no? Y entonces, si ustedes tienen una función f de x, ¿no? Entonces se define el dominio, ¿no?, de la función. Este es el término que se está definiendo. Es el conjunto de valores de la variable x donde está definida la función, ¿no? Donde está definida, bueno, le pongo aquí nomás para, donde está definida la función. Por si no es claro, ¿no? Donde está definida la función. Y se denota por el dominio de f, ¿no? Entonces son los posibles valores. Entonces en los ejemplos anteriores pues teníamos valores que no podían estar en el dominio porque no se podían evaluar. Bueno, y claro, aquí está ¿cómo se llama? La aclaración, que nada más vamos a usar valores reales, entonces no podemos sacar raíces cuadradas a números negativos, ¿no? Bueno, y sucede que los ejemplos que les di pues son los ejemplos pues representativos, ¿no?
Aquí les pongo dos condiciones que son las que, básicamente las que tenemos que cuidar, ¿no? Entonces, estas dos condiciones son las que tenemos que considerar siempre que pensemos que queramos calcular el dominio de una función, ¿no? La primera dice, todos los denominadores tienen que ser diferentes de cero, ¿no? Pues es lo que decía, que no puedes dividir entre cero. Y la segunda condición es que si tienes un número par, no puedes sacar raíz enésima a un número no negativa, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que si tienes, por ejemplo, raíz cuarta de x, pues entonces, bueno, lo pongo con palabras. Si quieres sacar raíz cuarta de x, entonces pues x tiene que ser mayor o igual que 0, ¿no? No puede ser negativo. También si en vez de 4, ¿no? Si dices, bueno, raíz cuadrada, pues también, ¿no? Es lo mismo. Pero el chiste es que cualquier raíz con cualquier, no sé cómo se dice este número, bueno, con base cualquier número, base no se dice así, ¿verdad? Bueno, raíz sexta, si tienes raíz enésima y n es par, no se puede, ¿no? Eso es lo que quiero decir. Ahora, raíz cúbica, no hay problema, ¿no? Porque raíz cúbica, por ejemplo, de menos 1, pues es menos 1 y eso no tiene problema, ¿no? No hay problema. También si pones raíz quinta, raíz séptima, pues son números impares, ¿no? Entonces ahí, esas raíces sí existen en los números reales, entonces no hay problema. Entonces nada más el problema es cuando cuando sacan raíz enésima cuando n par. Bueno, vamos a ver unos ejemplos concretos, ¿no? De qué significa esto. ¿Sí? Y entonces este primero dice, encuentra el dominio de esa expresión, ¿no? ¿Y qué es esa expresión? X cuadrada más 2020x más 1. ¿Sí? Aquí a lo mejor, 2020 es un número muy, muy grande, bueno, pero no tienen que hacer cálculos en realidad, ¿no? Ahora, fíjense, las dos condiciones que dije allá atrás, en la diapositiva anterior, pues lo que pasa es que aquí no hay denominadores ni raíces. ¿Sí? Entonces, en realidad, esta expresión no tiene ningún problema, ¿no? O sea, cualquier número que ustedes pongan ahí, va a salir un resultado, ¿no? Sustituyan x por cualquier número real y va a salir algo, ¿no? Entonces, en este caso, pues el dominio de la función f, pues es todos los números reales, ¿no? Acuérdense que los números reales se escriben con este simbolito. También pueden escribir dominio de f. Pues como son todos los números reales, pues es todo el intervalo entre menos infinito e infinito, ¿no? El intervalo de números reales, pues es todo desde menos infinito a infinito, ¿no? Bueno, y entonces, pues cualquiera de esos dos es el resultado, ¿no? Tanto este como este están bien, nomás que noten que en el segundo estamos usando notación de intervalo, ¿no? ¿Sí? Bueno, y bueno, básicamente algo que hay que decir de este ejemplo es que básicamente cuando tienes un polinomio, pues no va a haber ni denominadores ni raíces. Entonces, pues el dominio va a ser siempre así, ¿no? El intervalo de menos infinito a infinito. Bueno, ahora vamos a otro tipo de ejemplo, ¿no? Fíjense en este. Esa es una función racional, ¿no? De acuerdo a la clasificación que di, es una... Bueno, le pongo aquí función racional. En el anterior, déjenle pongo polinomio, ¿no? Regreso al anterior y voy a poner aquí es polinomio. Nada más para que quede eso escrito ahí. Ahora, esta es función racional, ¿no? Entonces, aquí las funciones racionales, justamente las funciones racionales que no son polinomio, pues vamos a tener denominadores, ¿no? Entonces aquí tenemos un denominador
pues este denominador, según nuestra regla, tiene que ser distinto de 0, ¿verdad? ¿Sí? Bueno. Y ya no hay ninguna raíz, entonces eso es lo único que hay que cuidar, que el denominador sea distinto de 0. Ahora, en estos casos, pues lo que hay que hacer es resolver cuándo pasa esto, ¿no? Pues hay que resolver la desigualdad de x más 3 distinto de 0. Pero es más fácil resolver el complemento, ¿no? O sea, en vez de preguntarte dónde es distinto de 0 la función, no puedo borrarlo bien. ¿Dónde es distinto de 0 la función? Pues mejor te preguntas dónde es igual, ¿no? Ahí está. ¿Dónde es igual la función? Es la pregunta. Y bueno, pues aquí esto es muy fácil porque aquí nada más tienen que... esto es equivalente a pasar del otro lado el x, perdón, el 3 con signo negativo, ¿sí? Entonces, pues esa sería la solución, ¿no? Bueno, la solución de cuándo es igual a 0. Pues solamente cuando x es igual a menos 3. ¿Sí? Ahora, vamos a escribir eso, pero en notación de intervalo, ¿no? Entonces, acuérdense que, bueno, piensen que aquí tenemos a los números reales, ¿sí? Y entonces lo que estamos diciendo es que hay un punto especial que es x igual a 3, ¿no? A ver cómo lo pongo con morado. El punto x igual a 3, igual a menos 3, perdón. Bueno, lo quería poner. Lo voy a poner por aquí, ¿no? Menos 3. Y bueno, por aquí, no sé, pongo aquí el 0, más como referencia, ¿sí? Pero fíjense, el menos 3 es el que no queremos, ¿no? Porque justamente menos 3 es donde se hace 0 el denominador. Entonces, en realidad no queremos sino vamos a querer el complemento de ese punto, ¿no? Ahí, quería agarrar el borrador. Entonces, en realidad, lo que tenemos que hacer es borrar este punto y tomar todo lo demás, ¿no? Entonces, no, en realidad no queremos el menos 3, sino queremos, lo voy a poner así, los reales menos el punto menos 3, ¿no? Bueno, pero ahora, ¿cómo escribimos esto en notación de intervalo? Muchos de los ejercicios que les voy a poner tienen notación de intervalo, ¿no? Pues fíjense, ahí lo que estamos haciendo es como que hacer un hueco en los números reales, ¿no? Entonces ya no va de menos infinito a infinito, sino que va de menos a infinito. ¿Qué estoy haciendo? Quiero poner el infinito. Luego el menos 3, hay un agujero. Entonces este primer intervalo que escribí es todo lo que está a la izquierda de menos 3, ¿no? O sea, todos los puntos, todos los números reales que están entre menos infinito y menos 3, ¿sí? Pero el menos 3 no. Uh-huh. Y luego lo que tienen que hacer es tomar la unión del menos 3, o sea, de todo lo demás, lo que está al lado derecho del menos 3. De menos 3 a infinito, ¿sí? Y entonces aquí nomás les pongo que este es el símbolo de la unión de conjuntos, ¿sí? Entonces, ese es el resultado, ¿no? Este es el dominio. Me falta poner igual a dominio. Aquí lo pongo, ¿no? Igual al dominio de f. De f, ¿verdad? Se llama la función. Y ese sería el resultado, ¿no? Bueno. Entonces vamos a pasar a otro tipo de ejemplo. Ahora no con raíz, ¿no? Entonces esta es una función, a ver, le voy a poner, como le puse en los anteriores, esta es una función algebraica. O sea, las otras también son funciones algebraicas, ¿no?
pero esa es una función algebraica que no es función racional ni es polinomio, ¿no? Entonces le pongo función algebraica. ¿Y qué es lo que tiene que pasar aquí? Pues aquí lo que está como es una raíz cuadrada, o sea, aquí es como un 2. Si hubiera un 2, pues todo esto tiene que ser mayor que 0, ¿no? Bueno, mayor o igual que 0. O sea, sí podría ser 0. Entonces esto es 3x menos 2 mayor o igual que 0. ¿Sí? O sea, tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Sí? Entonces vamos a resolver esa desigualdad. 3x menos 2 mayor o igual que 0. Entonces esto es equivalente. Estas flechitas se leen sí solo sí. Y pues significa que son equivalentes. Si ponen una cosa de un lado de la flechita, está con doble, bueno, más bien esta doble flecha, sí significa que las dos cosas que escriben de la izquierda y de la derecha son equivalentes, ¿no? Entonces, esta primera desigualdad con la que empecé, pasamos el 2 del otro lado, ¿sí? Eso es equivalente también a dividir entre 3, ¿no? X mayor o igual que 2 tercios. Entonces aquí tienen que usar esta álgebra de desigualdades. Bueno, entonces ya tenemos ahí el resultado, ¿no? ¿Qué condición tiene que cumplir X? Pues tiene que ser mayor o igual que 2 tercios. Voy a hacer el dibujito de la recta real, otra vez. Aquí está la recta real, ahí está la recta real. Y voy a poner el 0 nomás como referencia, punto de referencia, y está el 0. Y lo que dice esta condición es que tiene que ser todo mayor o igual que 2 tercios. Entonces buscan el 2 tercios y tiene que ser todo lo que va de 2 tercios en adelante. Ahora, ¿cómo escriben eso en notación de intervalo? Pues a ver, le voy a poner de una vez dominio. Antes de que se me olvide, le pongo dominio de f es igual a... Ahora tengo que poner... Esto es un intervalo, de hecho se ve bastante claro que es un intervalo, porque es todos los números a partir de 2 tercios hasta el infinito, ¿no? Y entonces aquí empieza en 2 tercios y termina infinito. ¿Sí? Y este es el resultado. Ahora, hay algo importante sobre esta notación que voy a escribir aquí. Si se fijan, bueno, es un corchete. ¿No? Entonces es diferente al paréntesis de este lado, ¿no? Este de aquí es un paréntesis. O sea, es como circular el paréntesis y el corchete es cuadrado. ¿Qué significa eso? Bueno, cuando pone uno paréntesis es que ese extremo no se incluye. El infinito pues no es un número, entonces por eso lo pongo redondo, el paréntesis. Pero este corchete indica que 2 tercios está en el dominio. Bueno, en este caso voy a poner en el conjunto. O en el, mejor no conjunto, en el intervalo, ¿no? Si se fijan ¿por qué? Pues porque el 2 tercios sí queremos que esté en el dominio, ¿no? Vamos a regresarnos al anterior nada más para que lo comparen. Al anterior, sí. Me puedo regresar. Esto está lento. Ahí está. Bueno, si se fijan en usamos paréntesis en este lado y en este lado. ¿Por qué? Pues porque no se incluye
no se incluye el menos 3, ¿no? Oh. El menos 3. Sí, por eso son paréntesis redondos. En cambio, en este otro ejemplo es un paréntesis cuadrado porque sí queremos que esté el 2/3. Bueno. Ahora faltan 2 ejemplos. Este es un poco más complicado, ¿no? Porque aquí hay 2 cosas, fíjense. Ahí ya hay, ya no le voy a poner que es una función racional, pero hay 2 cosas que hay que considerar. Primero, el numerador, bueno, no, está en el numerador, pero lo que quiero decir es que aquí estamos sacando raíz cuadrada a un número, entonces ese número tiene que ser, perdón, pero sin la raíz, ¿no? El 3x más 2, el 3x menos 2 tiene que ser mayor o igual que 0. Y en el otro, bueno, no en el otro, aquí abajo, en el denominador, perdón, tenemos ya le había cambiado de color y no quería. Tenemos un número, o una expresión, pues, que no queremos que sea 0, ¿no? X cuadrada menos 9 tiene que ser distinto de 0. ¿No? Bueno, ahora, entonces son 2 cosas que hay que hacer, ¿no? Pero bueno, al menos el primero, el 3x menos 2 mayor o igual que 0, pues ese ya lo hicimos, ¿no? Es el del ejemplo anterior, ¿no? Eso sabemos que es equivalente a x mayor o igual que 2/3. Y es lo que nos da, lo voy a poner así, fíjense. X, este simbolito significa está en el intervalo de 2/3 e infinito, ¿no? Entonces aquí le pongo nomás este símbolo es el símbolo de pertenece. A ver, lo voy a poner mejor por acá para que no me quite espacio. Este simbolito es el pertenece. O sea que si X, lo que quiere decir es, si X va a cumplir esta condición exactamente cuando pertenece a este intervalo, ¿no? Bueno, pero ahora falta la otra condición, ¿no? Bueno, acuérdense que es más fácil de calcular cuando es igual a 0, ¿no? Entonces aquí hay varias formas de hacerlo, ¿no? Vamos a hacerlo de la forma más conveniente. Aquí lo que conviene es factorizar, ¿no? X cuadrada menos 9 es lo mismo que x más 3 por x menos 3, ¿no? Es una diferencia de cuadrados. ¿Sí? Y esto es equivalente, o sea, si tienes 2 números que multiplicados dan 0, pues uno de los dos va a dar 0, ¿no? Entonces x más 3 es igual a 0 o x menos 3 es igual a 0, ¿no? Entonces tenemos 2 posibilidades, ¿no? Resolvemos esas 2 ecuaciones, pues la primera es x igual a menos 3 o x es igual a 3. ¿Sí? Bueno, pero acuérdense que queremos cuando no pase esto, ¿verdad? Entonces, lo que queremos es x cuadrada menos 9 diferente de 0. Y esto pasa, pues si no pasa lo que acabamos de calcular, ¿no? Si x es distinto de menos 3 y x es distinto de 3, ¿no? Bueno, básicamente, ¿por qué? Pues básicamente lo que hicimos fue, bueno, calcular cuáles son las soluciones de la ecuación x cuadrada menos 9 igual a 0, que son 2 soluciones, ¿no? Menos 3 o 3. Bueno, menos 3 y la otra solución es 3.
Entonces queremos quitar esas dos soluciones, ¿no? Del dominio. Bueno, entonces, ¿qué hacemos aquí? Aquí voy a hacer un dibujo, ¿no? De la recta real. Y voy a poner todos los números que nos interesan. Está el 0, ¿no? Bueno, lo pongo como, pues nada más para saber dónde está, ¿no? Como que siempre tienes que tener un punto de origen. Entonces, lo pongo ahí, ¿no? Luego está el 2/3 que obtuvimos, ¿no? Y ese lo voy a poner por acá, que es mayor que 0. ¿Sí? Y voy a poner el intervalo, ¿no? De 2/3 a infinito. Lo voy a poner así, que es el que obtuvimos en esta parte, ¿no? Entonces lo voy a poner así con un cuadrito azul y aquí arriba lo pongo con, no sé, resalto con azul. Pero bueno, esa es la primera condición, ¿no? La segunda condición nos está diciendo, la segunda condición nos está diciendo esto de aquí, ¿no? Que tienes que quitar el -3 y el 3. Entonces, fíjense, el -3 está por aquí y el 3 está por acá. Pero fíjense que como no queremos que sean esos números, como los tenemos que quitar, bueno, los tenemos que quitar. Entonces, en primero el -3 está por acá. Entonces esto no está, voy a poner no está en el intervalo. En el intervalo azul, ¿no? De 2/3 infinito, ¿no? Entonces, pues, no lo tienes que quitar porque no está, ¿no? Pero el otro punto sí lo tienes que quitar, ¿no? Y entonces aquí, así como lo dejé en el otro, tienes que hacer un agujero, ¿sí? Entonces, fíjense, el resultado va a ser este intervalo azul, pero con el agujero que le acabo de hacer, ¿sí? Entonces, ahora, ¿eso cómo se escribe? Dominio, también se llama f la función, creo que todas se llaman f aquí. El dominio de la función, pues fíjense, es el intervalo de 2/3 infinito, el que está en azul, pero está interrumpido, ¿no? Entonces lo que hacemos es decir, bueno, de 2/3 a 3, ¿sí? Ese es un intervalo, ¿no? Fíjense que estoy incluyendo el 2/3 porque le estoy poniendo este corchete y el 3 no lo incluyo y por eso le pongo el paréntesis redondo, ¿sí? Entonces ese es un primer intervalo, ¿no? A ver, déjenme ver si me alcanzan los colores. Bueno, creo que nomás lo voy a poner así, este es el primer intervalo y este es otro intervalo, ¿no? Pero creo que ya existe el 1 y el 2, ¿no? Aquí en este, entonces no le voy a poner 1 y 2, le voy a poner, ¿cómo le pongo? 1 romano minúscula y 2 romano minúscula, que son dos is, ¿no? Bueno, entonces este que escribí aquí yo, pues es el primer intervalo, el que puse 1. Y necesito poner aquí un intervalo que corresponda al 2, ¿no? El segundo intervalo. Bueno, lo que se hace aquí, pues es decir, unión, ¿no? Usamos otra vez el símbolo de unión. Y luego el intervalo de 3 a infinito. ¿Sí? Entonces es como, pues básicamente, si tomas un intervalo y lo interrumpes con un punto, o sea, removiendo un punto a la mitad, pues lo que haces es tener dos intervalos, ¿no? Entonces ya expresamos los dos intervalos así. Ahí aquí arriba como que se borró algo, el que pertenece. Ahí está. Bueno, y ese que está en la cajita roja es el resultado, ¿no? Bueno, ahora vamos a hacer otro más. Este es
O sea, de principio nada más hay que hacer una raíz, ¿no? O sea, nada más lo único inconveniente es que x cuadrada más 3x más 2 no puede ser 0. Entonces hay que resolver ¿no? Esta ecuación. X cuadrada más 3x más 2 es igual a 0, ¿no? Entonces hay que saber cuándo pasa esto. ¿Cuándo es igual a 0 esa expresión? Y bueno, pues hay dos formas de hacer esto, ¿no? La que me gusta a mí es la más sencilla, pues es simplemente factorizando, ¿no? Así como lo hacían, seguramente lo hacían en la prepa, ¿no? Tienen que factorizan esta expresión y lo que hacen es decir, bueno, necesitamos dos números aquí abajo, este número y este número, dos números que multiplicados te den 2, ¿no? Multiplicados, bueno, quiero poner multiplicados, no, pero la X como que tiene mala connotación, ¿no? Multiplicados te den 2 y sumados te den 3. Bueno, sumados te den, a lo mejor, no estoy diciéndolo bien porque quiero encerrar también el signo. Ay. Creo que borré demasiado. Ahí está. Multiplicados te tienen que dar esto, más 2. Y sumados te dan esto. ¿Sí? Entonces, dos números que multiplicados te den 2 y sumados te den más 3. ¿No? Bueno, por suerte estos ejemplos están escogidos para que sea fácil hacerlo, ¿no? Pues los números son 2 y 1. ¿No? Entonces las soluciones son x igual a menos 2, ¿no? O, bueno, más bien, o sea, es uno de los dos, ¿no? X igual a menos 1. Esas son las dos soluciones, ¿no? Igualando cada factor a 0. Ahora, también esto lo pueden hacer con la fórmula general, ¿no? La voy a escribir aquí, de este lado. Si tienen ustedes ax cuadrada más bx más c igual a 0, este es igual a menos b más o menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac sobre 2a. Se lo sabe uno casi religiosamente esto, ¿no? De tanto que lo repite uno. Bueno, no sé si ustedes se lo sepan, pero esa es la fórmula general. Y entonces lo que hace uno es, lo que puedes hacer es pues usar esta fórmula para decir, pues vamos a ver, bueno, primero lo escribo, primero lo resuelvo. X es igual a menos b. B en este caso es igual a 3. A ver, lo pongo aquí arriba, ¿verdad? En este caso, a es igual a 1, es el coeficiente de x cuadrada, b es igual a 3 y c es igual a 2, ¿no? Entonces, pues hacen la cuentita y dicen menos b, que es menos 3, más menos raíz cuadrada de 3 al cuadrado menos 4 por a, que es 2, por c, que es... No, perdón, al revés. A es 1 y c es 2. Sobre 2 por a, 2 por 1. Entonces lo que obtienen aquí es que x es igual a menos 3 más menos. Y entonces aquí dentro de la raíz cuadrada queda 9 menos 8, 1. Entonces te queda 1 entre 2, ¿no? Y entonces te quedan dos posibilidades, ¿no? Si sacas una suma, si usas la suma, menos 3 más 1, o sea, el numerador menos 3 más 1 es menos 2 entre 2, te da menos 1. Y si usas el signo menos, te da menos 3 menos 1, que es menos 4 entre 2,
que es menos 2, ¿no? Y entonces obtuvimos la misma solución, ¿no? Que en con el otro método. ¿Sí? Ahí entonces hay dos métodos. El primero es factorizar, el segundo es usar la fórmula general. ¿Sí? ¿Cuál les gusta más? Pues depende, ¿no? Si se sabe la fórmula general, pero les cuesta trabajo factorizar, pues usen la fórmula general. Para mí factorizar es más sencillo en estos casos y yo en los problemas no les voy a poner cosas muy difíciles, ¿no? Entonces, seguro les voy a poner cosas que se pueden factorizar fácilmente. Bueno, pero ahora, regresando a este problema, pues otra vez dibujo a los reales y digo, bueno, ¿qué significa todo esto? Pongo el 0 como referencia y pongo esos dos números, ¿no? Que me salieron, menos 1 y menos 2. Entonces el menos 2 está por aquí y el menos 1 está por acá. Pero acuérdense que estamos obteniendo donde no debe de ser, ¿no? Donde no, lo que no tiene que pasar, ¿no? Entonces, esos dos números, el menos 2 y el menos 1, son números que están prohibidos en el dominio. Entonces, básicamente les tenemos que hacer como había puesto en las otras ejemplos, como que agujereamos la recta real, le quitamos esos dos números, ¿no? Y eso divide a la recta real en tres partes. Fíjense. Esas tres partes. Entonces, aquí hay un intervalo de menos infinito. Aquí hay otro intervalo. Y aquí hay otro intervalo. O sea, dividieron la recta en tres intervalos, ¿no? O sea, al quitarle 2 puntos a la recta, la dividen en tres intervalos. Y pues, ¿cómo vamos a decirlo? ¿No? Entonces, otra vez, dominio de f. Vamos a tener que escribirlo como unión de tres intervalos, ¿no? El intervalo 1, el primero que es con 1 romano minúscula, o sea, como i, es de menos infinito a menos 2. Con paréntesis redondos porque el menos 2 no está en el dominio, ¿verdad? Luego, unión. El segundo intervalo es esta parte de menos 2 a menos 1. Entonces lo ponemos menos 2. Chin, a ver. Como tengo poco espacio, estoy escribiendo chueco. De menos 2 a menos 1. ¿Sí? Y otra vez paréntesis redondos porque los extremos no están, los quitamos. Y finalmente el tercer intervalo, que es este, pues va de menos 1 a infinito, ¿no? Sí, entonces ahí están los tres intervalos, ¿no? Entonces tenemos que tomar la unión, usamos ese símbolo de unión dos veces. Y este sería el dominio de esa función, ¿no? Bueno, pues eso sería todo por este video. Aquí les dejo la referencia, como siempre. Nos vemos en el siguiente video.